el remache está constituido por algo que se llama cabeza y por algo que se llama vástago, o sea, un cuerpo cilíndrico, ¿sí? A ver, ¿quién quiere leer el enunciado del problema 1? Yo leo, profe. Dale. Dos placas de acero de 1,6, será pulgadas, centímetros, no sé, 1,6 de espesor, se unen según muestra la figura con remaches de 2 centímetros de diámetro. Las placas están cargadas con una fuerza distribuida de P igual a 800 kilogramos por centímetro. El paso entre remaches es de T igual a 7,6 centímetros. Determinar el esfuerzo de corte en el remache y los de aplastamiento y tracción en la chapa. Bueno, muchas gracias. Entonces, la primera duda que nos surgía acá era si el 1,6 qué era, ¿verdad? ¿Qué unidades tenía? Entonces, por ahí anoten, porque está acá inclusive en el esquemita que tienen, el espesor son 1,6 centímetros, ¿sí? O sea, aproximadamente, ¿cuánto en pulgadas sería eso? 0,6 pulgadas sería. Bien, y si vos vas a comprar un tornillo, ¿lo pedís así? ¿O se pide media pulgada, un cuarto de pulgada, tres cuartos de pulgada? Es ¿Han que ido 3 alguna cuartos vez es a muy comprar? grande. Bien, ahí me va gustando. Tres cuartos, si yo voy a comprar, por ejemplo, una chapa de 1,6 centímetros, pero la venden en pulgada, más o menos, ¿cuál debería ser el espesor en pulgada? Tres cuartos me decís vos que es grande. Entonces, ¿cuánto sería? Pasa que media pulgada también es chico, no sé. Ahí me va gustando que vayan razonando por ahí, ¿sí? Este, si bien no tiene nada que ver con digamos, con el práctico de roblonado, es importante que ustedes vayan fijando estas cosas que vos te estás dando cuenta. Digamos, tres cuartos es muy grande, media pulgada es muy chico, entonces hay medidas intermedias. Podría ser un 5 octavos, ¿sí? Si yo hago más, ahí me ven que tengo activo una celda. Si hago 5 dividido 8, eso es 5 octavos. Si multiplico eso por 25,4 milímetros, que es una pulgada, pues entonces estoy hablando de 15, y si redondeo estoy hablando más o menos de 16 milímetros, que son los 1,6, aproximadamente 1,6 centímetros. ¿Se entiende eso? O sea, la operación que ustedes tienen que hacer, o la que el compañero decía también, era más un medio por 25,4, él decía, eso es muy chico. Y efectivamente, es la mitad de la pulgada, o sea, 12,7. Y el otro valor que decía era 3 cuartos, entonces más 3 dividido 4 por 25,4, eso es 19 milímetros. Entonces, era como él decía, era una medida intermedia, o sea que deberíamos ir a comprar una chapa de 5 octavos. ¿Está bien? Bueno, ahora sí pasemos al ejercicio. ¿Cómo nos Profe, organizamos? Sí, ahí en el grupo están mandando algunos compañeros que por favor los acepte, que no sí, pueden señor. entrar. Ahí lo admití a todos. Son 6. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada, de acuerdo al enunciado, sacábamos algunos datos y teníamos que identificar lo que era, digamos, la incógnita o hacia dónde queríamos llegar con la resolución del problema? ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es encontrar el esfuerzo de corte en el remache, el esfuerzo de aplastamiento y el esfuerzo de tracción en la chapa. Entonces, acá lo que tenemos son dos chapas que van a estar unidas por una serie de remaches.
Tenemos el espesor de la chapa, tenemos el paso, y cuando decimos paso nos referimos a la distancia que hay entre el centro de un remache y otro. Esa distancia entre centro y centro, a eso se denomina paso. También tenemos de dato la carga, pero esta es una carga distribuida, o sea, una fuerza distribuida. Es decir que por cada centímetro yo tengo 800 kilos. Es decir que en un paso voy a tener la carga equivalente a 6.080 kilogramos fuerza. Es decir, que lo que yo hice acá para determinar la carga en un paso simplemente es multiplicar esa carga distribuida por la longitud del paso. ¿Sí? Entonces, el análisis que vamos a hacer es en un paso. O sea, vamos a partir o dividir digamos, como es desde el centro del remache al otro centro, lo que nosotros estamos viendo en el paso sería la mitad de la circunferencia del remache y la otra mitad de la otra sección circular. Ahora, el esfuerzo de corte. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es cuál es la sección de corte. Evidentemente, la sección de corte es la sección de el vástago, ¿sí? Es decir, es una sección circular. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Entonces acá simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Conociendo la carga y el área de corte, usamos esta ecuación de resistencia, ¿sí? Y calculamos el esfuerzo de corte. Eso es, digamos, el esfuerzo de corte se da sobre el remache, sobre el cuerpo, sobre el vástago o caña del remache. Ahora, cuando vamos a hablar de aplastamiento, ¿sí? Acá entra a jugar, digamos, la resistencia de la chapa, ¿sí? Es decir que por este esfuerzo, por esta fuerza aplicada, acá podría pasar que este agujero, que es perfectamente cilíndrico, donde va colocado el remache, por la acción de esta fuerza, si no estaría bien calculado, ¿sí? Este agujero, ¿qué le pasaría? Sería una falla del material, pero ¿cómo quedaría evidenciada esa falla, digamos, visualmente? ¿Se entiende la pregunta? ¿Se deformaría la placa, ingeniero? Exactamente, se deformaría. Ustedes pueden observar acá un círculo, o sea, un orificio donde trabaja el vástago, y si esta chapa tendría una tensión baja, digamos, resistente al aplastamiento, esto se deformaría y esto que se ve ahí como una circunferencia quedaría en una especie de óvalo, ¿sí? Quedaría como un agujero estirado, ¿sí? Y eso, a ver si lo tengo por acá, falla por aplastamiento, ¿sí? Exagerando, digamos, ustedes van a ver que este agujero se alarga en esta dirección debido a esta fuerza, si es que, digamos, el material de la chapa no es lo suficientemente resistente. Eso visto ahí, y si lo vemos de planta, eso está de alguna manera queriendo significar esas líneas que tienen ustedes ahí, ¿sí? Esas marguitas que tienen ahí al costado de la circunferencia. Entonces,
decimos que el cálculo de aplastamiento lo hacemos sobre las chapas, es decir, sobre esos elementos que queremos unir a través de los remaches. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es la carga que está actuando sobre la chapa, pero también considerar el área de aplastamiento. Y entonces ahí sí nos viene bien mirar esta imagen donde podemos observar que acá están dibujadas tanto el área de corte, que sería el área del círculo, y también está dibujada el área resistente al esfuerzo de aplastamiento, que en este caso sería el diámetro, que sería este lado, ¿sí? Y el espesor, que sería el espesor de la chapa, ¿sí? Que sería este alto. Volvemos de nuevo por acá, y entonces al área de aplastamiento la calculamos como el diámetro del vástago por el espesor de la chapa. Simplemente ya teníamos calculada acá la fuerza en un paso, hacemos la relación y encontramos la tensión al aplastamiento. Lo mismo hacemos para la tracción. El hecho de que nosotros en un paso hagamos dos agujeros, consideremos entre centro y centro el paso, veamos cuál sería nuestra sección, ¿sí? La sección sería, digamos, este pedacito y este pedacito de acá, ¿sí? O visto de planta, sería que yo estoy debilitando, ¿sí? Esta área. Si yo no tuviera estos agujeros, el área sería igual al paso por el espesor, ¿sí? Pero como estoy debilitando y al paso lo considero entre centro y centro, es por eso que el área de tracción que yo considero es T menos D. Es decir, le resto la mitad del diámetro, la otra mitad del diámetro, porque consideramos justamente que el paso está entre centro y centro. Es decir, T menos D sería la longitud y ese sería el espesor de la chapa, ¿sí? Entonces, simplemente eso es lo que tenemos cargado acá, y esa sería la tensión al esfuerzo de tracción en la chapa. Entonces acá lo que debemos rescatar es que el material que nosotros tenemos que elegir tanto para el remache como para la chapa, ¿sí? Tiene que tener un esfuerzo, o sea, un sigma admisible o un tau admisible que sea superior a esto que calculamos acá, ¿sí? Pasemos al otro problema. ¿Se está viendo ahí bien la pantalla? ¿Se escucha también? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver, ¿quién se anima a leerlo? Yo lo leo, profe, ¿se escucha? Se escucha perfecto. La junta de la figura tiene dos filas de remache de 2,5 de diámetro. El paso entre remaches es de 9 centímetros. El espesor de la chapa 1,6. Y la carga por paso es P igual a 9.000 kilogramos sobre T. Encuentra el esfuerzo de corte en el remache y los de aplastamiento y tracción en la chapa. Bien. Entonces acá de nuevo aclaramos que donde está faltando las unidades, eso está aclaradito acá un poquito más abajo en el esquema de la unión, ¿sí? Ahí sí tiene las unidades del diámetro y tiene también las unidades, el espesor de la chapa que acá estaba faltando. Y acá hacemos una aclaración. Donde dice 9.000 kilogramos, esto, recuerden que si estamos hablando de carga, estamos hablando de fuerza. Y si estamos hablando de T, nos estamos refiriendo a que eso es un paso, ¿sí?
Entonces, en definitiva, lo que tenemos son 9.000 kilogramos fuerza que van a estar actuando sobre un paso, ¿sí? Acá no hace falta que multipliquemos por nada para encontrar la fuerza que está aplicada en un paso, sino que ya está dada de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar de nuevo? El esfuerzo de corte en el remache y de aplastamiento y tracción en la chapa. Es decir, el remache se corta, digamos, falla por corte, y la chapa puede fallar por que se aplastó, entonces se estiró, se deformó el alojamiento donde va el remache, o también se puede cortar porque debilite la chapa. Ahora lo que tenemos que hacer acá es recordar lo que yo les había dicho hace rato, es que cuando consideramos el paso, está entre centro y centro. Entonces yo voy a tirar una línea imaginaria, otra línea imaginaria hacia arriba, ambas paralelas, y entonces lo que yo voy a tener es que va a estar trabajando al corte la mitad en un paso, ¿no? Por supuesto, va a estar trabajando la mitad en este remache, la mitad de la sección, en este remache la otra mitad, y este remache va a estar trabajando el 100%. Entonces tengo un medio más un medio, eso es 1, y más 1, 2. Es por eso que yo acá puse que el número de remaches en un paso para el corte son 2 remaches. ¿Sí? Eso por ahí anótenlo. De nuevo, la fuerza ya era un dato, estaba dada de esa manera, y acá simplemente aplico, con esta consideración, aplico esta ecuación de resistencia donde N significa eso que está ahí. ¿Sí? Simplemente después realizan el cociente y obtienen ese valor que está ahí de corte. Ahora, en cuanto al aplastamiento, ¿sí? De nuevo, lo que tenemos que considerar es que se está aplastando, digamos, la mitad debido a la mitad de este remache, la otra mitad por este remache y el 100% debido a este remache. Entonces ahí lo que tenemos son de nuevo 2 remaches por paso y eso está afectado en esa ecuación, en el denominador de esta ecuación de resistencia. Ahí le activé la celda para ver cómo hice el cálculo. Y por último, cuando van a hacer el esfuerzo de tracción, ayer lo mencionó el profesor en la teoría, acá lo que consideramos es una línea, ¿sí? Acá, si bien tenemos, estas son 2 líneas de remache, digamos, siempre consideramos la tracción sobre una fila de remache, ¿sí? Sobre una fila porque es donde se está debilitando, ¿sí? A la tracción. Y esta ecuación es parecida a la que usamos en el ejercicio anterior. Bueno, de esa manera tenemos calculado los 3 esfuerzos. Pasemos al ejercicio 3. En el ejercicio 3, ¿qué tenemos de diferente? A diferencia de los problemas anteriores, que en el problema 1, simplemente acá teníamos una chapa y teníamos superpuesta otra chapa, se habían practicado agujeros y se habían colocado remaches. ¿Para qué? Para hacer fija esta unión. Pero eso era simplemente por solapar esas 2 chapas, perforar y poner los remaches. En el caso del problema 2, teníamos exactamente lo mismo, pero también hay otras formas de unir. Y eso es a través de cubre juntas, que puede ser una simple, le llaman simple cubre junta o doble cubre junta. Si es simple, digamos, está sobre un lado de las 2 chapas que se quieren unir,
y si es doble, está tanto de un lado como de otro. Entonces ustedes pueden ver acá que las chapas que yo quiero unir son estas dos, las quiero vincular, y para eso uso un cubre junta, vista de planta, vista lateral, y entonces acá de planta, digamos, no sabemos si es simple o doble, pero si miramos la vista lateral, ya vemos que tenemos por un lado la chapa, tenemos el cubre junta de un lado de la chapa y tenemos el otro cubre junta. O sea que estamos hablando de una unión con dos cubre juntas. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Se escucha? Yo lo leo, profe. Bueno, la única valiente. La figura muestra una unión con dos cubrejuntas iguales de 0,95 centímetros de espesor. El paso entre roblones es de 7,5 y el espesor de las tapas 1,3 centímetros. Y el diámetro de los remates es de 1,9 centímetros. Determina la carga P que puede soportar la unión por paso. Las tensiones para cada esfuerzo son, bueno, ahí da los datos de las tensiones. Bien. Bueno, y además, acá como dato le están dando un coeficiente de seguridad, ¿sí? Entonces, lo que les da son las tensiones para el esfuerzo de tracción, esfuerzo de corte. Recuerden que esto es un sigma, esto es un tau, y esto también es un sigma, y hacen la aclaración que es el aplastamiento para poder hacer el cálculo de ese esfuerzo, ¿sí? Coeficiente de seguridad 5. Lo que tenemos que hacer entonces es determinar cuál es la fuerza que puede actuar en un paso, ¿sí? Para esta configuración con espesores de chapa y cubre juntas para un diámetro de 1,9 de vástago del remache, ¿sí? Esa información la tengo acá, separando obviamente espesor de chapa del espesor del cubre junta, que en este caso no son iguales. Y lo que hay que tener acá en cuenta es que si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, es decir, si venimos y cortamos acá la unión, lo que tenemos es esta situación, ¿sí? Esto sería un cubre juntas, el otro cubre juntas, ¿sí? Acá tenemos actuando una carga P, por lo tanto, acá tenemos P sobre 2 y P sobre 2. Entonces, al corte lo tenemos en esta sección y en esta sección de acá. ¿Cómo se calcula el corte? Si yo calculo con esta fuerza, considero esta área y esta área de acá. Pero si considero directamente el cubre junta, donde yo sé que es P sobre 2 la carga, solamente el corte en esta parte, digamos, en esta región, solamente el corte se está dando acá. Pero estoy considerando ya que esto es P sobre 2 y esto es P sobre 2. En definitiva, ustedes van a ver que el esfuerzo de corte, si lo calculan con P sobre 2, o sea, con ese esquemita de cuerpo libre que les mostré recién, digamos acá, lo que no conocemos todavía es la carga, ¿sí? No conocemos la carga. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es calcular. Ya saben que cuando se termine esta reunión, en 5 minutos, o sea, termina y 40 y 45 nos volvemos a juntar con los datos de la reunión que están puestos en el Zoom. Entonces, lo primero que deberíamos calcular para poder usar esta ecuación de resistencia sería
el esfuerzo admisible al corte, que lo vamos a calcular como el dato que teníamos acá, que eran los 3.000, con este coeficiente de seguridad, ¿sí? Yo lo que hice ahí es calcular simplemente los 3.000 sobre el coeficiente de seguridad. Ahora sí, conociendo la tensión admisible al corte, o sea, conociendo este término, conociendo el diámetro, bueno, despejo de acá y encuentro esa carga para el esfuerzo de corte, ¿sí? O sea, esa sería la máxima fuerza que podría soportar esta unión considerando solamente el esfuerzo de corte. Pero no tan solo debemos de considerar el esfuerzo al corte, sino que también la unión puede fallar por aplastamiento de las chapas, en este caso porque son dos las chapas, ya me refiero a dos espesores diferentes, y también a la tracción de esas chapas. Entonces, acá simplemente dividí el cálculo para lo que es aplastamiento en la chapa y lo que es aplastamiento en el cubrejuntas, ¿sí? Entonces, para lo que es chapa, de nuevo, acá la tensión admisible al aplastamiento, usé el coeficiente de seguridad, usé esta ecuación y de ahí despejé que la carga para el aplastamiento es de 2.964 kilogramos fuerza, ¿sí? Eso es en la chapa. ¿Qué pasa en el cubrejuntas? De nuevo, acá, ¿por qué va a ser diferente? Porque, por un lado, la carga es diferente, se distribuye P sobre 2, y por otro lado, el espesor es diferente. Entonces, el cálculo nos da esa fuerza que puede soportar el cubrejuntas. Para el esfuerzo de tracción, hacemos lo mismo. Primero tenemos que calcular con el coeficiente de seguridad la tensión admisible a la tracción, ¿sí? De nuevo, de esta ecuación despejamos la fuerza que puede soportar y lo mismo hacemos para el cubrejuntas. De todas estas fuerzas, ¿sí? La más pequeña es 2.964 kilogramos fuerza, es decir que yo debería, digamos, esta sería la máxima fuerza que yo podría, que podría soportar mi unión sin que falle, ¿sí? Sobre todo, lo primero que va a hacer va a fallar por aplastamiento, ¿sí? Bueno, o sea que yo siempre debería cargar esta unión con no más de 2.900 kilogramos fuerza. Si yo me excedo de ese valor, lo primero que voy a hacer es alargar esos orificios donde están los remaches. ¿Por qué? Porque la chapa va a fallar al aplastamiento. Más o menos se va entendiendo hasta ahí. Sí, profe. Bueno, yo voy preguntando y voy pidiendo que por ahí me lean el enunciado, porque si no es medio aburrido. Ya de por sí las reuniones por Zoom son aburridas. Esto es muy diferente a estar en una clase, a poder verlos, a verle la cara, a verle las expresiones. Entonces uno por acá no llega a, digamos, a interpretar si se va entendiendo o no. Y bueno, y después que me la paso hablando solo frente a un monitor, y eso es, créanme que es muy aburrido, ¿sí? Entonces, a ver, les pido a cualquier otro que se anime y lea un poquito esto, el enunciado del problema 4, pero rápido, así no perdemos tiempo y nos desocupamos todos. ¿Qué les parece? Lo leo, profe, así hacemos. Bueno, Para la unión de la figura, encontrar el esfuerzo de corte a que está sometido el remache que más trabaja. La longitud E1 es igual a 30 centímetros y la E2 3 metros.
diámetro del remache 1,9 centímetros y carga excéntrica F igual a 400 kilogramos. Bueno, entonces acá lo que tenemos es una chapa que sería esta, que la estoy vinculando a otra, ¿sí? A través de estos 5 remaches, ¿sí? Obviamente yo vinculo una chapa con otra, depende también el mecanismo, obviamente, pero la idea acá es poder unir, o sea, que sea fija, que sea fuerte la unión, ¿sí? Y a la vez yo estoy cargando esta chapa con una fuerza en este extremo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que esta fuerza va a tratar de, va a generar un momento, lo que sí va a tratar es de que esta pieza digamos, se quiera mover con respecto a esta otra, en este sentido, ¿sí? Esta fuerza va a hacer que esto trate de girar sobre estos remaches. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es, ¿qué cosa? Encontrar el esfuerzo al corte del remache que más trabaja. Es decir, ustedes lo que vamos a hacer acá es, primero, aplicar lo que son las ecuaciones de la estática. Recuerdan que esto tiene que estar fijo, ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. Y como vieron ayer en la teoría, esto también se resuelve, yo puedo trasladar esta fuerza acá y a la vez traslado, acá se va a generar un momento, ¿sí? Y entonces esto es muy parecido a cómo era la configuración que ustedes veían en resistencia de materiales. ¿Cómo se llamaba esta disposición? Es parecido a empotramiento, perfecto. Entonces, y acá tienen este brazo de palanca, ¿sí? Que con esta fuerza va a generar el momento. Entonces, lo que nosotros hacemos es plantear estas dos ecuaciones. Entonces, sumatoria de fuerzas, entonces acá yo planteo mi eje Y positivo para arriba y mi eje X positivo hacia la derecha. O sea, planteo mi sistema de referencia. Entonces hago esto que tengo acá es sumatoria de fuerza en la dirección de Y, ¿sí? Y obviamente acá la fuerza está en la dirección negativa, ¿sí? Y toda la fuerza que se genera en cada uno de los remaches yo le llamo Q, Q1 a Q5. Entonces acá simplemente, acá hacemos una consideración de que todos los remaches, debido a esa carga vertical, soportan la misma cantidad cada uno. Por lo tanto, simplemente acá la carga que va a estar contrarrestando esta carga vertical en cada uno de los remaches va a ser simplemente el valor de la carga dividido la cantidad de remaches. En este caso sería los 400 dividido 5. ¿Sí? En cuanto a la sumatoria de momentos, ese momento va a generar que en cada uno de los remaches se generen esas fuerzas que van a tratar de contrarrestar el momento debido a esta carga. Es decir, que en cada uno de los remaches se van a generar pequeños momentos y esos momentos, supongamos, si a esto yo le llamé remache 1, que sería este de acá, ¿sí? Yo voy a tener que el momento que está soportando ese remache es igual a la longitud que hay desde el centro de gravedad de esa distribución de remaches hasta el remache 1 multiplicado por la fuerza que